Ok, vamos a iniciar con la clase de ahora. Em, estamos viendo metabolismo de los aminoácidos y la clase pasada les hablé así a muy grandes rasgos los tipos de metabolismo que íbamos a hablar. Comentamos también que hay dos principales tipos de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Catabolismo, pues básicamente hablamos de la degradación o, pues sí, principalmente degradación y anabolismo de síntesis o de creación. Entonces, hablando por ejemplo de las proteínas, tenemos diferentes rutas metabólicas, o sea, refiriéndonos a que el cuerpo puede hacer varias cosas con el tema de proteínas. Ya sea, por ejemplo, para producir aminoácidos, eh, para degradar proteínas, para convertir carbohidratos a partir de aminoácidos, etcétera, ¿no? Entonces, platicamos, por ejemplo, tenemos la síntesis de aminoácidos y en el caso de las proteínas o de los aminoácidos, tenemos una división o una clasificación para comenzar, ¿no? Que eran los no esenciales y los esenciales. Y comentábamos que la diferencia entre estos es por la dieta. Los aminoácidos no esenciales significa que no son esenciales dentro de la dieta, porque los podemos sintetizar nosotros, los podemos producir. Pero los aminoácidos esenciales se refiere a que son esenciales dentro de la dieta porque no tenemos las instrucciones, ¿no? Y bueno, la principal diferencia pues es de que los esenciales su metabolismo se lleva a cabo en el hígado, ya que ese órgano se especializa en reacciones metabólicas. Teníamos una tarea con esto, ¿no? También. Pero antes de continuar con esto, quiero que visualicen a qué me refiero con instrucciones. Bueno, ¿no? Digamos que Estas, esta es una ruta metabólica más o menos completa, en el sentido de que estamos viendo todos los pasos que se ocurren para convertir glucosa a piruvato. Y aquí los números que están visualizando aquí representan a enzimas. Estas enzimas son proteínas. Entonces, específicamente, pues el cuerpo tiene que tener la instrucción para producir esta enzima y así, ¿no? Entonces, hay rutas metabólicas, en específico, por ejemplo, de los aminoácidos no esenciales, donde el cuerpo no va a tener presente. Por ejemplo, si le falta esta enzima, pues ya no puede terminar de metabolizar, en este caso, la glucosa, solamente porque le falta una enzima. Pasa mucho, por ejemplo, en los gatos. En los gatos son muy sensibles a ciertos medicamentos o a ciertas comidas porque no tienen ciertas enzimas, por lo tanto no pueden completar rutas metabólicas y se acumulan como toxinas, por ejemplo. Entonces, otros animales que, por ejemplo, nosotros que podemos consumir, no sé, el, eh, el ajo, la cebolla, que pues es normal para nosotros, pero para los animales tienden a ser tóxicos, precisamente porque les faltan enzimas para completar el metabolismo específico de ciertas moléculas. ¿Sí me expliqué? ¿O alguna duda con esto? Empecé bravo, ¿no? Ahora. Eh, bueno, entonces en el mismo sentido, pues aplicaría para los aminoácidos esenciales y no esenciales. O sea, los esenciales, digamos que tiene toda la maquinaria, todas las instrucciones y los pueden producir en todas las células del cuerpo. Y los esenciales específicamente se tienen que producir en el hígado porque pues no están toda esa maquinaria que les comento o las instrucciones. ¿Alguna duda con esta parte? Que igual no estoy profundizando mucho porque se supone que lo vimos la clase pasada.
poquito de chance. ¿Se dejó de compartir? Sí, Ok, ok, perdón. Bueno, em, en esta parte de la síntesis del ADN, perdón, síntesis de proteínas, les dejé una tarea, no sé si ya si ya la realizaron o cómo van, pero básicamente pues va a permitir como profundizar un poquito más en esta parte. Em, y aquí en clase yo no profundizo uno porque en el siguiente semestre van a haber una unidad donde pues hablen de todo este tema, entonces nomás como para que tengan las bases. Pero sí, básicamente la síntesis de proteínas se mete como metabolismo porque pues sí, ¿no? Hay construcción de algo. Pero digamos que el anabolismo que se ve aquí en síntesis de proteínas va a ser muy diferente al anabolismo que veamos, por ejemplo, en carbohidratos o en lípidos. Porque aquí las instrucciones, o sea, se desarrolla a partir de lo que es el ADN. Entonces, en el caso, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, hablar de síntesis de proteínas a carbohidratos o lípidos es porque en todo este anabolismo, por ejemplo, pues participan las enzimas y las enzimas son proteínas. Entonces, ¿cómo les explico que las proteínas surgen a partir de más proteínas, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad también de pues hablar desde dónde surgen esas primeras enzimas. Entonces, siempre van a estar surgiendo de las instrucciones que ocurren en el ADN. Y en este sentido, pues estudiamos, eh, en este caso, pues tres procesos. A partir del ADN, que está en el núcleo de la célula, siempre en el caso de los organismos eucariotas, como los mamíferos, guardamos o empaquetamos el ADN en el núcleo. Entonces, si visualizan, bueno, aquí en esta imagen que tengo en la esquina, si visualizan, pues más o menos cómo se ve una célula, esto de aquí al centro, pues viene siendo el núcleo. Y la función del núcleo, pues es guardar el ADN. Y acá fuera del núcleo, pues que estamos viendo las mitocondrias, en sí, pues muchos puntitos que pudieran representar, por ejemplo, ribosomas, otras proteínas, vacuolas, etcétera, ¿no? Todo esto es un lugar, digamos, peligroso para el ADN. O sea, se pudiera degradar. Y como el ADN es súper importante, pues para las células, pues es la base de todo, digamos que lo protege el núcleo. Entonces, para que la información del núcleo salga, se transcribe a ARN o se transforma si lo quieren ver así. Entonces, de ahí que tengamos este primer proceso. Transcripción se refiere al proceso de cambiar el ADN a ARN. Y las diferencias, por ejemplo, pues aquí visualizan que el ADN está visualizado, bueno, está representado con letras, ¿no? Que es la información. Tenemos adenina, timina, guanina y citosina. Eso representa, bueno, la A es de adenina, T de timina, G de guanina, C de citosina. Y en el caso del ARN tenemos la misma, adenina, guanina, citosina y en vez de timina tenemos uracilo. Pues es como una diferencia. Y aparte la otra diferencia es que si se fijan en el caso del ADN, es de doble cadena. O sea, el ADN es pues la estructura que vemos en las películas y pues está muy representado, ¿no? Entonces yo creo que todos lo conocemos. Dos cadenas. Y el ARN es más sencilla, es una sola cadena. Entonces, esta que es una sola cadena, pues tiene un tiempo de vida corto. El ADN, pues se supone que tiene que vivir toda la vida que va a vivir la célula. Y el ARN no, solamente de lo que pasa del núcleo al ribosoma. Entonces, transcripción, pasar de ADN a ARN. ¿Hasta ahorita alguna duda, algún comentario?
Y luego tenemos el proceso de traducción. Traducción lo va a hacer el ribosoma. ¿A qué me refiero por traducción? Es que se va a leer esta información y lo va a traducir a aminoácidos. Entonces, eh, aquí si se fija, están leyendo, por ejemplo, el código AUG, que es la información que está representada en el ARN, se traduce a metionina. Entonces, cuando el ribosoma va leyendo el ARN, va definiendo pues el orden de los aminoácidos. Eso sería el proceso de traducción. Por ahí levantaron la mano. La asignación de las reacciones también lleva portada, maestro. Sí, de preferencia póngale portada a todos los trabajos. Es, no se los pido como tal, o no recuerdo si se los pedí en estas, pero pues es parte como de la formalidad de los trabajos. Tanto la portada como la bibliografía se consideran como pues necesarios para la entrega de los trabajos. No les bajo puntos si no me suben la portada, por ejemplo, porque aquí en virtual digamos que pues ya me aparece su nombre y todo, ¿no? Pero la bibliografía sí les bajo puntos porque es así, ustedes no inventan la información, pues básicamente ustedes tienen que decirme de dónde sacan la información. Bueno, me desvío. Bueno, ¿alguna duda con traducción? ¿A qué se refiere el proceso de traducción? Que aquí el concepto se los pone como el ARN se traduce en la secuencia de aminoácidos en el ribosoma. O sea, básicamente el ribosoma es quien hace el proceso de traducción. Y por último, pues el proceso de plegamiento se refiere a pasar de la estructura primaria de la proteína a la estructura terciaria funcional. Que si se acuerdan, em, las proteínas tienen tres estructuras, primaria, secundaria y terciaria. La primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos, que aquí está determinada por la secuencia de las bases nitrógenas, que así se llaman estas letritas. Pero así solamente por estar unidas los aminoácidos, pues no son proteínas. Se considera proteína una vez que adquiere su estructura tridimensional funcional. ¿Dudas con esto? Y bueno, em, como es parte de su tarea, bueno, esto se lleva a cabo en el núcleo. Ingaso, no puedo escribir, porque estoy en la laptop. Está como raro escribir con el mouse de la laptop. Bueno, N de núcleo. Y esto es de aquí en el citoplasma, que se, no sé, no puedo escribir. Bueno, qué rollo. Ahí está, C de citoplasma. Entonces, acuérdense que el ADN siempre va a estar en el núcleo de la célula y, y lo que sale del núcleo es el ARN y pues la proteína se forma en el citoplasma, ¿no? Que aquí yo estoy dando por hecho que más o menos saben como la estructura de una célula, porque eso se lo enseñan secundaria prepa, ¿no? Pero si tienen dudas, me lo pueden decir y les doy una clase rapidita de la célula. Ok, bueno, ahora vamos a platicar sobre... eso fue en cuanto al anabolismo de las proteínas, que fue muy resumido, muy sencillo. En el caso del catabolismo de las proteínas, primero nos vamos a enfocar a los aminoácidos. Dice, en estas rutas metabólicas, los grupos aminos son los que van a sufrir las reacciones, ya sea de transaminación o desaminación.
y las mismas palabras nos están diciendo de qué trata como ruta metabólica. Transaminación se refiere a que va a haber un intercambio del grupo amino. Y desaminación, pues se refiere a que va a haber, se le va a quitar el grupo amino. Y en este caso es desaminación oxidativa, pues porque ocurre un proceso de oxidorreducción. Entonces, básicamente lo que tenemos en el cuerpo, pues como digamos que tenemos como un storage, como un almacén de aminoácidos. Y a partir de ese almacén de aminoácidos, pues el cuerpo va trabajando con ellos, ya sea haciendo intercambio de grupos aminos como la transaminación para generar nuevos aminoácidos o desaminación pues, para lo que se vaya a necesitar, ¿no? Entonces aquí más o menos se están visualizando cómo se llevaría a cabo estas rutas catabólicas. Se parte del glutamato y el alfa-cetoglutarato. La diferencia, por ejemplo, el glutamato siendo el aminoácido y el alfa-cetoglutarato es un precursor de aminoácidos. Es decir, es, a partir de aquí se empiezan a formar los aminoácidos y otras moléculas, ¿no? Entonces, al alfa-cetoglutarato, si le agregamos el grupo amino, se convierte en un glutamato, por así decirlo. Pero acuérdense que la materia no se crea ni se destruye. O sea, si les digo que tiene que tener el grupo amino, significa que lo tiene que sacar de otro lado. Entonces aquí, del lado izquierdo, estamos viendo un aminoácido cualquiera, el que ustedes quieran, serina, alanina, eh, que sea. Entonces, al alfa-cetoglutarato se le agrega un aminoácido, en específicamente pues de cualquier aminoácido, y ya podemos tener el glutamato. ¿Y qué pasa con este aminoácido? Queda como un cetoácido, alfa-cetoácido. Y a este le podemos agregar un grupo amino y pues que se vuelva a convertir en un aminoácido. En este caso, la transaminación, yo les comentaba al principio que hay un intercambio del grupo amino. Yo te doy, o sea, sí, un intercambio, ¿no? Em, Puede ser entre dos aminoácidos o entre un precursor de aminoácidos y un aminoácido, que es como en el caso de la imagen. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, en el caso de la desaminación oxidativa, pues aquí tenemos el glutamato como un aminoácido. Entonces, si le quitamos el grupo amino a través del proceso de desaminación oxidativa, pues aquí si se fijan estamos viendo pues el NAD que habíamos comentado que también sirve como un intercambio de energía. Entonces, en este proceso catabólico, por ejemplo, estamos generando energía gracias a la desaminación oxidativa, el NADH pues empieza a cargar y como producto final vamos a tener un alfa-cetoglutarato. Básicamente es como la reacción inversa a la transaminación. Entonces vuelve a quedar el alfa-cetoglutarato, no más que durante la desaminación oxidativa, durante este proceso catabólico que si bien sirve para producir energía a través del NADH, el subproducto o el metabolito que estamos viendo es un ion de amonio. El amonio es tóxico. Entonces, si este se acumula, pues básicamente pues se envenena el cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Pero no se tiene que acumular, entonces lo termina eliminando a través del riñón. Pero siendo tóxico no puede circular por la sangre de manera pues libre, sino pues ocurre la intoxicación. Entonces entra a otro ciclo o a otra ruta metabólica que se llama ciclo de la urea, que lo vamos a ver en otra clase. Y ya, en forma de urea, este sí se puede eliminar a través de la orina, sin problema. En resumen, lo que quiero mostrarles aquí es que
por ejemplo, en el caso de la transaminación, el cuerpo empieza a jugar básicamente con los aminoácidos. O sea, le quita un grupo amino a uno, se lo da a otro. eh, y los subproductos también, si se fijan, entran a otra ruta metabólica que bien puede servir para producir energía. Pero acuérdense que en el tema de síntesis de proteínas, o sea, para construir proteínas, pues necesitamos ciertos aminoácidos. Entonces, a través de la transaminación es donde se generan pues los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas. Y en el caso de la desaminación oxidativa, este si bien sirve para producir energía en forma de NADH, genera un subproducto metabólico que es tóxico y este pues lo manda a otra ruta metabólica. Entonces, en ambos casos, los metabolitos, en el caso de la transaminación tenemos un alfa-cetoácido, pues entra el ciclo de Krebs. Y ese lo vamos a ver en otra, pero pues sirve para producir energía. Y en el caso pues de la desaminación oxidativa se genera un ion amonio que es tóxico y entra al ciclo de la urea. ¿Dudas? ¿Comentarios? Siento que hablé mucho en esta diapositiva y no sé si quedó claro. Ok, bueno. En- bueno, aquí está un poquito más explicado en resumen, ¿no? Transaminación dice, en esta etapa el grupo amino de un aminoácido se transfiere a un alfa-cetoácido, formando un nuevo aminoácido y un alfa-cetoácido. Entonces, básicamente, aquí el alfa-cetoglutarato también funciona como un cetoácido. O sea, por ejemplo, aquí el cetoácido pueden ser varios, depende del grupo radical, ¿no? Em, Ceto se refiere pues a que hay un grupo cetona y a un ácido de los grupos funcionales que estuvimos hablando. Y el R básicamente es la cadena de hidrocarburos, la cadena de carbonos unidos a hidrógenos. Aquí la molécula está completa, por eso tiene el nombre completo, que es el alfa-cetoglutarato. Entonces, en la transaminación, básicamente tenemos un aminoácido y un alfa-cetoácido. Y se intercambian el grupo amino para formar un aminoácido diferente. O bien puede, bueno, igual es que el alfa-cetoácido nace de otro aminoácido. Si lo quieren visualizar más fácil, pues son dos aminoácidos intercambiándose el grupo amino, pero pues con un proceso intermedio. Y en ese proceso intermedio, pues tenemos el alfa-cetoácido. ¿Sí me explica? En el segundo proceso que tenemos la desaminación oxidativa, este sí es un proceso meramente catabólico, es decir, reductivo. En la transaminación, digamos que no es catabólico como en el concepto que estuvimos platicando, donde directamente hay una degradación. Aquí básicamente pues no hay una degradación, simplemente hay un intercambio, ¿no? en la transaminación. Pero en la desaminación oxidativa sí es catabolismo y pues hay una, bueno, pues aquí la pérdida es directamente el grupo amino y pues entra otra ruta metabólica para deshacerse, ¿no? Em, Dice el grupo amino de un aminoácido se elimina en forma de amoníaco y se forma un cetoácido. Entonces, siempre en el proceso de desaminación oxidativa de cualquier aminoácido, se elimina el grupo amino en forma de amoníaco, perdón, pues sí, en forma de amonio y luego de amoníaco, y se forma un cetoácido. Y este cetoácido, para volver a ser aminoácido, tiene que sufrir una transaminación. Y pues así está como en constantes ciclos. Entonces todo se recicla. Si se fijan, pues aquí estamos visualizando cómo entre la desaminación y la transaminación es como un ciclo y de los productos de la transaminación y la desaminación entran a otros ciclos metabólicos. Del lado izquierdo tenemos el ciclo de Krebs por la transaminación y del lado de la desaminación tenemos el ciclo de la urea.
¿Dudas, comentarios con esto? Yo les dije, cuando empezamos a ver rutas metabólicas, ya empezamos a poner muchas palabras raras. Entonces, si de repente sienten que se están perdiendo en la explicación, me pueden preguntar con confianza. Ok. Bueno, aquí está un poquito más visualizado o qué es lo que ocurre durante la transaminación. Igual tenemos alfa-cetoglutarato que pasa a ser glutamato. Entonces, la transaminación, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, aquí tenemos un grupo, una cetona, y lo que ocurre aquí pues es un intercambio donde se aplica el grupo amino. ¿De dónde saca el grupo amino? De otro aminoácido. Y este aminoácido se queda con su cetona. O sea, básicamente pues el cambio directo es a través de cetona con grupo amino. Entonces el cetoácido, ceto pues de la cetona. Y el ácido pues del ácido carboxílico que es este de aquí arriba. Entonces dice la transaminación es la primera etapa de la degradación de los aminoácidos. Porque, bueno, pues básicamente para bueno, lo que hace el cuerpo durante este metabolismo, antes de entrar a la desaminación oxidativa, pues entra a partir del glutamato. Entonces, si se quiere degradar cualquier aminoácido, pues se transforma a glutamato y este pues ya entra a la desaminación oxidativa. Que también puede ocurrir con otros aminoácidos, ¿no? Pero digamos que la manera más fácil del cuerpo para hacer esta desaminación oxidativa es a través del glutamato. Entonces, por eso aquí el comentario es de que antes de degradar el aminoácido, primero sufre una transaminación oxidativa. Perdón, una transaminación. Entonces dice, en esta etapa el grupo amino de un aminoácido se transfiere al alfa-cetoácido, formando un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. ¿Quién participa aquí? La enzima que se encarga de hacer este trabajo, de hacer el intercambio de cetona a grupo amino, se llama transaminasa. Todas las moléculas de las que estamos hablando que terminen en asa son enzimas. Entonces, transaminasa, asa nos está hablando de una enzima que lo que está haciendo es hacer un intercambio, que ahí va el trans, amino. Pues un cambio de amino, de grupos aminos. Que esta, pues es pregunta de examen, ¿no? Lo dice, hay muchas transaminasas diferentes. O sea, para cada aminoácido o para cada reacción de, de transaminación entre un grupo amino y perdón, entre un cetoácido y un amino, hay una transaminasa específica, que no es necesario, ¿no? Comentarlos aquí todos, ¿no? Pero sí especificar de que cada reacción, cada reacción enzimática es muy específica. Digamos que la estructura molecular de la enzima va a ser exactamente específica para conectar con el alfa-cetoglutarato y el, no sé, un glutamato, una serina, una alanina y hacer el intercambio. Pero entre alanina, serina, por ejemplo, pues es una estructura molecular diferente. Entonces la enzima pues también es diferente. Entonces a eso se refiere. Hay muchas transaminasas diferentes, cada una de las cuales pues va a catalizar o va a generar la reacción química en específico que se necesite. Y cada transaminasa nos va a dar un producto de aminoácido en específico y un alfa-cetoácido específico. ¿Dudas, comentarios con esto? Profe, ¿qué había dicho que significaba de que el asa? ASA son enzimas. O sea, siempre que vean, en inglés pues es ACE, ¿no? Pero en español
Siempre que una molécula termine en asa, proteasa, lipasa, milasa, se refiere a una enzima. Y el prefijo nos habla de con qué trabaja. Por ejemplo, las personas que no que son intolerantes a la lactosa. La lactosa es un carbohidrato y son intolerantes a la lactosa porque les falta la enzima que degrada la lactosa. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que degrada la lactosa? Lactasa. Lacto, pues refiriéndose pues a la lactosa y asa refiriéndose a que es una enzima. ¿Sí me explico? Otra, en el caso de el alcohol, eh, so- ya hemos comentado del equilibrio ácido-base, ¿no? El grupo hidroxilo es el grupo de los alcoholes. Entonces, pues básicamente en el cuerpo es normal que tengamos cierta cantidad de alcohol sin que lo consumamos de manera externa, ¿no? Porque pues son las bases. Y hay una enzima que va regulando, que va degradando el alcohol. Entonces, cuando consumimos de manera exógena o de manera externa, saturamos a nuestra enzima alcoholasa. Asa de enzima, alcohol pues de una enzima que trabaja específicamente con el alcohol. Entonces, siempre que vean asa es una enzima. Y el prefijo o lo que va antes de asa nos está diciendo con qué está trabajando en esa enzima. En este caso, trans se refiere a que hay un intercambio y amina que se refiere al grupo amino. Transaminasa, un intercambio del grupo amino. ¿Sí me explica? Sí, Ok. Bueno, ¿alguna otra duda con esto? Bueno, dice, la transaminación es un proceso reversible. Aquí estamos viendo otros ejemplos con diferentes aminoácidos. Y es un proceso reversible en el sentido de que, por ejemplo, aquí pasamos de aspartato a oxalacetato. Y el producto, o bueno, los aminoácidos participantes es el glutamato y el aspartato. Entonces, se puede hacer este intercambio pues, las veces que sea necesario. O sea, esto de que sea reversible, se los comento porque hay muchos procesos enzimáticos que son irreversibles. Más adelante les platico, pero de ahí que algunas drogas sean más peligrosas, por así decirlo, porque generan cambios irreversibles molecularmente. Pero bueno, tema para otra clase. Y por drogas, pues me refiero también a medicamentos, ¿no? Porque se relaciona mucho la palabra droga al tema ilegal. Pero bueno, entonces dice, la transaminación es un proceso reversible, lo que significa que los aminoácidos pueden ser convertidos de nuevo a cetoácidos en caso de necesidad. Y esto permite pues un equilibrio entre aminoácidos. Los aminoácidos son muy importantes para las demandas metabólicas del cuerpo. Acuérdense que los aminoácidos son para producir proteínas y las proteínas son las que generan las funciones del cuerpo. Son las que generan las reacciones químicas básicamente. Es como nos regulamos, es como lo que nos permite obtener la energía y pues gastarla, ¿no? Y pues siendo vida somos energía. Entonces, la necesidad de crear muchas proteínas o diferentes proteínas que necesiten ciertos aminoácidos, este proceso que sea reversible, pues es muy importante. O sea, si necesitas alanina, pues se genera la alanina a través de transaminación. O si tengo fenilalanina y tengo taurina, que son diferentes aminoácidos. Pero lo que yo necesito es serina, pues puedo desarmar mis aminoácidos que no voy a ocupar y armar los que yo necesito, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia del proceso de la transaminación. ¿Sí me explico? Y bueno, aquí pues también resaltando que la transaminación se da a través de el intercambio del grupo amino
y el grupo cetona. Participa un aminoácido y un alfa-cetoácido. Entonces aquí nos están poniendo específicamente cuál es el alfa-cetoácido y el aminoácido. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en el caso de la desaminación oxidativa, dice que aquí es el segundo paso, ¿no? En esta etapa, dice el grupo amino de un aminoácido se elimina como amoníaco, formando un cetoácido. Entonces pasamos de tener un aminoácido, se convierte en cetoácido, pero en este proceso no se obtiene un aminoácido como en la transaminación. En este proceso tenemos energía en forma de NADH, un ion amonio y el cetoácido. Entonces, este cetoácido se puede utilizar, por ejemplo, para que se convierta en glucosa y de la glucosa más energía todavía. Entonces, sí es una ruta metabólica que el cuerpo pueda utilizar pues de manera normal. Pero acuérdense que la degradación de proteínas es, si es para, por ejemplo, generar energía, es lo último que se necesita, porque generamos energía principalmente a partir de carbohidratos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los carnívoros? ¿Alguien que quiera participación, por ejemplo? En el caso de los carnívoros, que su principal dieta es a través de proteínas y no de carbohidratos, ¿qué creen que sucede en estas situaciones? Profe, pero ¿qué sucede en cuanto a a los aminoácidos, a las proteínas? O pues, no entendí muy bien la pregunta. Miren, es que de repente empiezo a hablar mucho y como nadie me para, yo sigo hablando. Es que en clases anteriores y ahorita otra vez les comento, evolucionamos principalmente para generar energía a partir de glucosa porque es más efectivo. Y la glucosa pues es un carbohidrato. En el caso, por ejemplo, nosotros como humanos tenemos muchos carbohidratos en nuestra dieta, pues X normal. Pero pues no somos médicos de humanos, ¿verdad? Somos médicos de animales. Entonces, después vamos a profundizar, por ejemplo, en el metabolismo específico de los bovinos y de los caballos, que es a través de fermentación. Pero ahorita hablando del tema de aminoácidos, les comento, nosotros como humanos, pues sí, dentro de nuestra dieta tenemos muchos carbohidratos. Y en el caso de los carnívoros, aunque su sistema evolutivo también les permite generar más energía a partir de carbohidratos, su principal dieta es de proteínas. Entonces, ¿qué se imaginan que tiene que hacer un carnívoro para generar energía? ¿Sí me expliqué la pregunta o le di muchas vueltas? No, sí, no sucede una síntesis de proteínas. A ver, otra vez. O sea, no sucede la síntesis de proteínas, la transcripción, la traslación y esto que vimos ahorita. Ah, ok. Bueno, la síntesis de proteínas es un proceso anabólico, gasta energía. La pregunta es, ¿cómo le hace un carnívoro para producir energía? ¿Cómo creen? Porque pues todavía no se los platico, más que nada, ¿cómo creen? Entonces, con el catabolismo de aminoácidos, ¿será? Ajá, pero ¿qué hace con los aminoácidos? Pues, o sea, la transaminación. A través de... No, no va por ahí.
Pero igual, ¿cómo te pidas para ponerte tu participación? Cenabrais. ¿Cómo? Cenabrais. Cenebral. Cenabrais. ¿Con C? Con S y Z al final. Cenabrais. Cenebrais. Ok. ¿Alguien más? ¿No será que, o sea, de lo que comen, lo, lo generan como energía, o sea, lo transforman? O no sé. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué más? Pero ¿quién? Transaminación, que fue lo mismo que comentó. ¿Quién fue la última que participó? Profe, Irlanda. Irlanda Peña. ¿Quién más? profe, Mande. por ejemplo, también hay animales que comen mucha raíz de árboles, de tipo árboles, pues, y también que viene generando con la raíz que comen, porque hay animales que comen mucha raíz, ¿Cómo por ejemplo, cuál? como el cochi jabalín que se da en el monte. Ah, ok. Bueno, las raíces terminan teniendo muchos nutrientes. Principalmente ahí, por ejemplo, pueden encontrar hongos, pueden encontrar, pues las mismas raíces, los nutrientes que absorben pues de la tierra, pues ahí los acumulan. Pero principalmente pues viene siendo fibra. Y la fibra la podemos metabolizar en forma o a través de fermentación. Sí, por ejemplo, ahora que ayer, por ejemplo, llegué al rancho y fui para unas tierras ahí donde teníamos siembra y se comieron todas las calabazas y pues todo el maíz lo tumbaron, todas las casas, pero sí como que comen muchas las calabazas, todas estaban todas quebradas ahí, todas mordidas. Ujú. Y también me tocó ver unas pitayas donde le tumban, donde están comiendo la raíz, hacen un hueco por abajo y toda la Qué raíz le curioso. comen. Sí, me imagino porque no alcanzan pues los frutos de arriba. Pero sí, Sí, más adelante, por ejemplo, que veamos la, por ejemplo, cuando es fibra a través de la fermentación, se da, bueno, en el caso de lo que es raíces o lo que son vegetales, como el pasto, por ejemplo, que comen los bovinos o el equino, se da a través de rutas metabólicas de los microorganismos, que es fermentación. Entonces lo vamos a ver en otras clases. Pero ahorita, por ejemplo, quiero que nos enfoquemos al catabolismo de los aminoácidos. Les comentaba que los carnívoros, por ejemplo, pues producen su principal dieta es a través de proteína. Que ahorita las croquetas tengan más cereal, más carbohidrato que proteína, pues es una cosa, ¿no? Pero las células de mamíferos en general, su forma más fácil de generar energía es a través del metabolismo de carbohidratos. Entonces, lo que hacen los carnívoros o lo que hacen las células de los carnívoros es que sí consumen proteínas, visualícenlo aquí en forma de aminoácido, y sí, lo catabolizan o lo degradan a cetoácidos, y los cetoácidos los convierten a carbohidratos, y ya la célula lo procesa como carbohidrato. O sea, hace, digamos, la ruta metabólica más larga porque no conviene tanto produ- catabolizar proteínas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si catabolizamos muchas proteínas? Se empieza a producir mucho amonio y el amonio es tóxico. Entonces, digamos, si yo catabolizo un carbohidrato, una molécula de carbohidrato, glucosa, puedo producir hasta 36 o 38 ATPs de energía. Pero si yo catabolizo una molécula de proteína, por así decirlo, puedo generar 12 de aminoácidos de ATP, o sea, tres veces menos.
Entonces no conviene tanto. Conviene convertir la proteína a carbohidrato y el carbohidrato meterlo a la ruta metabólica para producir el triple de energía. ¿Qué pasa si yo, o bueno, si no tengo esta ruta metabólica disponible del carbohidrato para producir todo el ATP? Pues lo puedo producir a través de proteínas, pero el amonio es tóxico. Entonces, si yo quiero producir 36 de ATP, que lo puedo hacer con un carbohidrato, si yo lo produzco con, con proteínas, estoy generando mucho producto tóxico. Y eso pues conlleva enfermedades. Entonces lo que hacen los carnívoros, por ejemplo, es utilizan sí el catabolismo de los aminoácidos, primero a través de la transaminación, luego la desaminación oxidativa, y de la desaminación oxidativa entran a otra ruta metabólica que permitan generar energía. ¿Sí me expliqué? ¿Quién sabe? Van a decir. Me voy a regresar a esta imagen para que vean cómo se puede conectar proteínas, carbohidratos y lípidos a una ruta metabólica que permite generar ATP. Esto es lo que hacen básicamente. No más que algunos pues entran, eh, lo convierten a carbohidratos y luego ya al ciclo de ácido tricarboxílico, que es la ruta metabólica más importante en eucariotas. Y esta la vamos a ver pues en otra unidad. Pero básicamente eso. ¿Dudas con esto? Y este pues es el amonio. Es el producto catabólico de las proteínas, es el amonio. Bueno, dudas, comentarios, si no, no me acuerdo en dónde nos quedamos. Profe, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, es que no sé si es cuando se está pudriendo la carne, es cuando tira como amoníaco, así, o sea, no tiene nada que ver, pues sí. Mm, Cuando se está descomponiendo la carne se tira amoníaco. O sea, por ejemplo, en bioquímica, en laboratorio, hicimos unas pruebas de pH y quemamos la carne y se supone que nos tenía que dar un pH parecido al del amoníaco. O sea, no tiene nada que ver con esto. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo llegaron a producir amoníaco? La verdad ahí no sé, nomás nos dijo el profe que el pH tiene que ser parecido al amoníaco, pero no sé si tenga O sea, relación. quemaron ¿Y carne. de qué se libera amoníaco, entiendes? A ver, otra vez. Según el humo, era el amoníaco, o sea, lo que salía el humo. Ok. Profe, Pudieron haber hecho una reacción química donde liberaran amonio o amoníaco. profe, Mande. pero por ejemplo, cuando la carne o sea, cuando la carne se está queriendo perder, va cambiando de poquito de color, Ujú. y aparte se va como pegando entre ella, entre sí misma, que va tirando como una babita, y es cuando ya tiene pasadito o que está en una bolsa y que tiene tiempo en una bolsa que sin sacarla. Sí. Por Pero ejemplo, por ejemplo, cambia el color, ¿no? sí, se oxida. Sí, algo así está, Sí, sí, algo así. sí, de hecho no sé si han escuchado, por ejemplo, de que eh, la fruta igual también, si la dejan ahí, cambia de color y dicen, es que se oxidó. Eh, ¿Quién la oxida? Pues sí, no, reacciones químicas por la presencia de oxígeno, ¿no? Pero específicamente, pues las bacterias. Las bacterias, específicamente las reacciones de oxidación, son catabólicas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la carne, empieza a cambiar de color porque precisamente, uno, puede que no esté la presencia
de microorganismos por el tipo de envasado. Pero si hay presencia de oxígeno, pues va a cambiar de color el, por presencia de oxígeno, o sea, se va a generar la reacción química. Si hay presencia de microorganismos, pues van a oxidarlo más rápido. Tiene que ver también, por ejemplo, la temperatura. Si tú dejas la carne afuera, pues se va a oxidar mucho más rápido porque a mayor temperatura, más rápida la reacción química. Y la babita, generalmente la babita, uno puede ser por pérdida de proteínas, o sea, que se empieza a deshidratar y pues se lleva a cabo, bueno, no recuerdo cuál es la palabra específica, pero pues se, se deshidrata y el color rojizo y así, pues es por la proteína, porque ese líquido lleva proteína. Pero si está viscoso, ahí es que ya hay productos de, de bacterias. La viscosidad la da pues, la bacteria. Si es puro líquido, o sea, así líquido sin tanta espesura, pues puede que sea pura agua y proteínas. Pero cuando hablamos de que algo se está oxidando, pues es de la reacción química de óxido-reducción que hemos estado hablando. Em, algo más les quería comentar al respecto, pero ya se me fue el rollo. Lo de... mande. Una duda. Es que estoy viendo que dice la desaminación oxidativa es la segunda etapa de la degradación de aminoácidos, pero no es lo mismo que estábamos viendo ahorita. O sea, la desaminación Transaminación. oxidativa se cambia. Sí, es que la primera etapa es la transaminación. La segunda etapa es la desaminación oxidativa. Ah, ok. Ya, es que no me había dado cuenta. Gracias. Ah, de nada. Lo que les quería comentar ahorita, que antes de que se me vaya el rollo, era que lo que ustedes hicieron en bioquímica, por en el laboratorio de bioquímica, fue una reacción química para producir amonio y de ahí que pudieran tomar el pH y hacer la comparación. Esto, chicos, también es una reacción química. Quien la realiza directamente es una desaminasa, es una enzima. Acuérdense que en bioquímica estamos hablando de reacciones químicas que se llevan a cabo adentro del cuerpo o en la célula en específico. Pero lo que ustedes hacen en laboratorio son las mismas reacciones químicas, o bueno, reacciones químicas similares, pero pues afuera, ¿no? Entonces, eso que ustedes hicieron en el laboratorio, pues digamos que también ocurre en la célula. No más que la célula, las herramientas moleculares que generan ese cambio químico son las enzimas. En el caso, por ejemplo, esta de aquí es la desaminasa. Asa, acuérdense que se trata de una enzima. Desaminasa, pues es la enzima que desamina, que quita el grupo amino. ¿Sí? Ah, bueno, aquí lo dice, ¿no? Aminoácido deshidrogenasa, que es sinónimo de desaminasa, pues más fácil decirle desaminasa. Y pues igual, para cada aminoácido se tiene su desaminasa en específico. ¿Dudas, comentarios? Creo que la vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase les platico qué pasa con el amonio. Ahorita les comentaba de que podemos generar mucha energía igual también a través de la degradación de proteínas, pero no conviene estar degradando todas las proteínas, pues uno porque pues es la principal función que tenemos en el cuerpo, o sea, las células trabajan con proteínas, entonces no les conviene generar energía a través de las proteínas porque pues sino con qué trabaja. Pero en el caso de los carnívoros, que su dieta es a través de carbohidratos, si lo único que hace es estar degradando y degradando proteínas, va a generar mucho amonio y pues ahí pues va a generar eh, pues una intoxicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese amonio? Se convierte en urea, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, les voy a dejar ya no tarea, para que se concentren en la de síntesis de proteínas
y la de óxido de reducción. Que la de óxido de reducción está un poquito de que sí tienen que investigar y ver qué está pasando con las moléculas. Y aquí les voy a ayudar, les voy a hacer un repaso, como lo hemos estado viendo.